público, pero el Señor me estaba demandando hace tiempo que hable de lo que yo pasé el año pasado. Y yo además le prometí que iba a dar la gloria en todo lugar donde pudiera. En noviembre bueno, primero para los que no saben, yo soy la hija de Bebi y Guillermo, pasa que vivo en el sur, entonces vengo cada tanto. En noviembre del año pasado, no del otro, yo estaba saliendo de mi casa, vivo en un terreno grande, para ir a trabajar. Estaba sola, mi marido ya estaba trabajando, y agarro, o sea, voy a tener un portón grande, bastante pesado, 400 kilos más o menos, tenía. Y cuando lo voy a agarrar para sacar mi auto, veo que el portón se empieza a mover y en cuestión de segundos, lo único que me dio tiempo de gritar Jesús y me caí y me aplastó de la cintura para abajo. 400 kilos encima de mí, que pesó menos de 50. Obviamente me quebré todas las lumbares, 5 vértebras lumbares, o sea, la mitad del cuerpo. No solamente que me quebré, sino que los huesos se tallaron, entonces parte se hizo como coágulos de sangre, tocó la parte nerviosa, parte tocó el canal medular, que está relacionado con todos los nervios de las piernas. Yo en ese momento que me quedó el portón encima, no me podía salir de abajo, lo único que decía, ayuda, ayuda, no había nadie en mi barrio en ese momento, no sé, solamente perros ladrando. Y yo dije, Señor, yo de acá me tengo que salir, dame la fuerza. Y yo sé que fueron ángeles que me ayudaron con los brazos a tratar de salirme de ese portón que me tenía toda aplastada, con un dolor muy intenso, las piernas no me funcionaban, estaban muertas, porque el impacto me tocó todos los nervios, entonces directamente las piernas no las sentía, o sea, no se movían. No sé cómo hice, no puedo recordar cómo salí debajo del portón, por eso digo que fueron ángeles que me arrastraron y me llevaron a poder agarrar el celular que estaba dentro de mi auto para poder pedir ayuda, porque nadie me había podido ayudar. Bueno, todo ese proceso, llamo a mi marido viene, me auxilia, me llevan a la guardia, me pusieron morfina. Bueno, después de ahí me empezaron a tratar, me dijeron justamente que yo me había quebrado, que estaba afectado el canal medular, las piernas no las sentía. Recién a los 7, 10 días yo empecé a mover la punta del dedo y decía, uy, estoy recuperando mis piernas. A todo esto la vivía llamando a mi hermana para preguntarle qué me pasaba y la serie me hacía todos los estudios por teléfono, pero bueno, la verdad es que tenía algo muy complicado, que en el momento yo gracias a Dios no caía, pero el dolor era muy intenso. Estuve resumiendo, estuve 3 meses en cama, una vez que me dieron el diagnóstico con un corsé que me llevaba de acá hasta acá, duro, con todo endurecido. Vi a 2 médicos, en realidad 3, traumatólogos, neurocirujanos. Uno solo de los médicos que me vio se animó a decirme, mira, dice, lo que te pasa a vos es grosso, tendrías que ser sometida a una cirugía muy, muy compleja y por tu edad te puede quedar un montón de secuelas, pero dice, yo, esta palabra dijo, tengo fe de que porque sos flaca y porque sos joven podés llegar a recuperarte sin cirugía. Esa palabra dijo el médico, una persona que obviamente no conocía de eso. Otro médico de los que vi me dijo, mamita, vos estás al horno, así me dijo, más vale que tengas un Dios grande, pedirle al Tata que te ayude mucho, porque lo que a vos te pasa, dice, es terrible. O sea, cosas así, yo salí llorando cuando vi ese médico. Pero eran las dos posturas. Gracias a Dios, yo me seguí viendo con el otro médico que me dio esos 2 meses como para saber, como dijeron, vamos a esperar el milagro. Y ese milagro lo esperé acostada en una cama, todo el tiempo con dolores de todo tipo, porque ahí me di cuenta que Dios nos hizo tan complejos, tan perfectos, que todo lo que hacemos cuando tenemos algo afectado nos llega a doler. Desde mover el ojo me dolía, hasta hacer así con la cabeza, levantar así, mover los pies, todo, exactamente todo lo que hacía me dolía. Dormir era un dolor porque no me podía ni dar vuelta ni nada. Levantarme, bañarme, de por sí que era inválida, o sea, mi marido me tuvo que ayudar en todo, porque era un reposo absoluto. Pero en 2 meses, cuando me meten al tubo, obviamente orando, en guerra espiritual, porque el diablo me atacaba muchísimo, me decía, mira cómo estás, mira no podés alabar a Dios, porque yo siempre fui muy dinámica, me gusta levantar las manos, cantar, saltar, yo pongo alabanza y soy así en mi casa, quizás en el exterior parece medio vergonzosa,
y me decía, mirá, no podés hacer nada. Entonces mi familia se reía, pero yo ponía alabanza y movía así los deditos, porque era el único movimiento que no me hacía doler. Cantar me hacía doler porque uno mueve el diafragma. Entonces hacía así, le decía, mirá, diablo, yo te voy a ganar esta guerra, porque Dios me va a sanar, porque Dios me va a dar la victoria, y así le hacía guerra. Pero bueno, esos meses fueron terribles porque el médico me había dicho, según cómo progrese tus piernas y el dolor de las piernas va a hacer que te estás mejorando o no. Y yo la verdad que lo llamaba a mi papá y le decía, mirá, papá, le digo, siento dolor, siento los síntomas como diciéndole malo, pero sigo teniendo fe que Dios está obrando, a pesar de que yo no me estaba recuperando. Yo veía que no me estaba recuperando, pero todo el tiempo confesaba que Dios tenía la última palabra. Y fue así, a los 2 meses que me hacen esa resonancia, también orando, cuando me meten al tubo, va mi marido, pues yo no quería ni ir, porque en realidad tenía fe, pero miedo al mismo tiempo, porque somos seres humanos y yo comprendía la gravedad de lo que tenía. Entonces va mi marido, le lleva la resonancia y me llama y me dice, amor, dice, el milagro se hizo, o sea, los huesos se están soltando. No solamente que los huesos se estaban soltando, sino que la parte de hueso que estaba obstruyendo, los nervios, la parte medular, se estaba como reabsorbiendo. Eso era un milagro tremendo, porque no ocurre normalmente. Generalmente eso lo raspan, o sea, hacen cirugías, lo raspan, te ponen, o sea, como que lo sueldan, todo en la cirugía. Y es como que Dios me estuvo operando durante esos 2 meses. Todos los dolores que yo sentí fue porque Él me estaba operando. Y yo la verdad le quiero dar la gloria a Él, no solo por esos 2 meses, sino porque todo el año pasado fue un tiempo de volver como a recuperar todo. Porque de estar en una cama sin poder moverme, a empezar a hacer todo lo que me dolía. Y el día que hoy por hoy, cuando puedo levantar la mano así, decirle, Señor, sos grande, sos grosso, y no me duele nada, cuando puedo saltar, digo, gracias Señor, gracias porque vos nos hiciste maravillosos y porque tuviste misericordia de mí, porque la verdad que nadie merece la misericordia de Él. Y por su pura misericordia Él me sanó, me hizo una columna nueva. Todos los médicos que sigo viendo me dicen, vos tenés la columna de un viejito, me dicen, hay muchas cosas que no vas a poder hacer, no vas a ganar la flexibilidad que tenías antes, no te vas a poder agachar, no vas a poder hacer esto, todos me han dicho eso. Y después, un paréntesis que hago, después se empezaron a preocupar, después que pasó eso, y me derivaron a Buenos Aires. Como dijeron, bueno, sí, todo bien, pero como que están los huesos débiles, hay que ver qué pasó con esto. Cuando voy a Buenos Aires, también a un médico capo, cuando veo la radiografía y me veo a mí la resonancia, me dice, mira, dice, yo cuando veo esto, no puedo creer que vos seas la de esta resonancia, me dice. Yo la persona que veo en esta radiografía es una persona que es paralítica, que se hace pipí encima, que no puede regular todas sus funciones, digamos, relacionadas a las piernas. Dice, yo veo esta resonancia y dudo que seas vos. O sea, te veo a vos y digo, realmente, dice, así me dijo el médico, prender una vela todos los santos porque no sé qué pasó acá. Y yo le digo, no, es que tengo un Dios grande, le digo, y mucha gente que estuvo orando por mí. Y el médico hasta el día de hoy se sorprende, me dice, vos, mira, vos sabés que vos sos un milagro. O sea, yo te puedo decir toda la parte clínica, todo lo que no podés hacer, pero te veo a vos y sigo viendo progreso, sigo viendo, y hoy por hoy, al día de hoy, siempre voy viendo que Dios me da la posibilidad de hacer cosas que me prohibieron, que no iba a poder hacer, que no me iba a poder mover. Entonces, toda la gloria le doy a Él. Y una cosa más, quiero mencionar 2 palabras que Dios me dio en ese tiempo en el que estaba muy mal, con muchísimo dolor. Un día abro la Biblia y en el Salmo 27:14, Él me dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese de tu corazón. Sí, espera a Jehová. O sea, me dijo, relájate. No me dijo, voy a hacer el milagro. Me dijo, aguarda a Jehová, esforzate, alentar tu corazón, aguarda a Jehová. Y después también uno en el Salmo 42, creo que es, que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y castillo mío. Y otra cosa que pude también decir, wow, Señor, ahora puedo entender lo que vos, una mínima porción de lo que vos sufriste por mí en la cruz, porque se me quebraron los huesos. O sea, obviamente yo estaba medicada, tuve como morfina 15 días, estuve súper bien a comparación de lo que vivió Jesús, pero dije, wow, Señor, ¿cuánto sufriste vos por nosotros? Todo por nosotros, porque Él no lo merecía. Y es como dice la palabra de Dios, que Él
fue herido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Así que yo, hermanos, a todos, algunos conociéndolos o sin conocerlos, los aliento a que Dios siempre tiene la última palabra y que Él puede hacer los milagros de una u otra forma, pero que siempre tenga su confianza puesta en Dios. Y a veces las batallas son duras, a veces el diablo viene a atacarte en la mente, porque ese es el centro, el campo de batalla de él. Y que podamos cortar esa palabra, y podamos decir, no me importa lo que estoy viviendo, por más que me sienta mal, no me importa que no esté viendo con mis ojos carnales el milagro de Dios, pero yo sé en quién he creído, y yo sé que tengo un Dios grande, yo sé que tengo un Dios que me defiende, tengo un Dios que hace milagros, y que podamos darle siempre la gloria a Él. Así que bueno, los bendigo a todos y le agradezco a todos los que han estado orando por mí, los que sin conocerme también estuvieron orando. Amén. Voy a regresar en breve, así que les voy a pedir, por favor, pónganse de pie. Yo no voy a hacer que vos te salís de la vaina por venir a orar por tu hija. ¿Ah? Sí. Sí. El jueves recibió ya su certificado. Sí. Así que ahora ya es doctora con todo. Bueno, ahí está. A ella no le gusta que la mandemos al frente, lo vamos a hacer. Venga la familia Caballo, ven, por favor. Julieta, venga para acá, venga. Venga. Mire, si usted se enoja no crece conmigo, diga este Miguel loco por Cristo, hace cosas de loco, no importa. Para los que no conocen, ella es la que le indicaba. Ahí está. Ahí tiene la familia Cadallón en pleno. Por allí cuando ellos desfallecían el año pasado, teniendo las noticias de su hija y le pedían a Dios y decían estemos orando, bueno, ahí está la obra de Dios, contada por la protagonista en el sur. Debajo del portón, ella cree estar sola, pero hay alguien que dijo, estoy contigo todos los días y hasta el fin. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta mañana y quiero pedirte, Padre querido, que bendigas a tu hija y por ende a toda la familia. El resto le acompañamos. Amén. Vamos. Gracias, Padre. Gracias por la bendición de ser padre. Gracias por la bendición de ser esposo, de tener una familia, Señor. Porque no somos merecedores de nada, pero a ti te plació regalarme una familia, Señor. Algo con que siempre soñé de cuando fui joven, Señor, de encontrar una esposa, de tener hijos, Señor, y tú me diste ese premio, como lo has hecho con muchos de nuestros hermanos, Señor. Gracias porque la bendición más grande es tener una familia, Señor. Y tú lo programaste, Señor, para nuestra vida y nos diste el ejemplo porque tu Hijo nació en medio de una familia. Señor, gracias. Gracias porque tenemos una familia en Cristo, Señor. Yo quiero darte gracias en esta mañana, especialmente por la vida de mi hija mayor, Señor. Tú hiciste un milagro tan tremendo en su vida, Señor. Gracias porque cuando fue desahuciada por muchos médicos y aún algunos quisieron intervenirla quirúrgicamente, tú dijiste, no, mía es la gloria. Yo me voy a glorificar en esa vida, Señor. Y muchos de sus médicos pudieron ver tu gloria, Señor. Y en muchos hermanos, Señor, ella pudo testificar y hoy lo ha hecho delante de esta congregación tan hermosa, Señor. Y hoy podemos reconocerte, Señor, como nuestro Salvador, Señor, pero también como nuestro sanador, Señor. Como ella manifestó, Señor, tú te llevaste nuestras dolencias, nuestras heridas, Señor, en tus llagas, Señor. Y estamos sumamente agradecidos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por haberme devuelto la movilidad, la vida a mi hija, Señor. Gracias porque, Señor, hace 2015 años, Señor, tú morías en una cruz, Señor, y lo hiciste por mi hija, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haberle devuelto la vida, Señor. Yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy toda la gloria, toda la honra
y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Dios bendice la vida de nuestra hermana, bendice la vida de la familia Caballón, cada una de sus hijas. Señor, tu gracia, tu amor, tu misericordia sobre cada uno de ellos. Estamos felices por lo que tú haces. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso que se mueve con poder en medio de sus hijos. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Le damos un aplauso al Señor, que bien se lo merece. Dios te bendiga, Dios te retorno, Dios bendiga tu vida. Dios te bendiga. También te bendiga. Gloria a Dios. Tomen así. Aleluya. Bueno. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a leer Filipenses. Anoche estábamos compartiendo con los jóvenes y uno de los jóvenes hizo una pregunta. Y ese joven, ¿dónde está? No está. Sí. Bueno. Estábamos leyendo un pasaje de las Escrituras y después haciendo mención a otros pasajes, la pregunta vino por el siguiente. Filipenses capítulo 2, texto 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos que en este momento, al leer tu palabra, podamos tener toda nuestra atención fijada en ti. Dios mío, tu palabra es medicina. Tu palabra es el pan que alimenta nuestro ser. Tu palabra es la que nos revela el corazón del Padre. Es la que trae luz a nuestro ser. Nos permite conocer y entender el propósito de Dios para que lo apliquemos en nuestra vida. Ahora te ruego en el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre, y en quien reposa toda autoridad dada por Dios, tanto en el cielo como en la tierra, que nosotros seamos asistidos por tu Espíritu Santo, que podamos oír tu palabra para que tu palabra despierte fe en nosotros. Hemos venido aquí, Señor, oyendo tu voz a la convocatoria tuya y queremos dejar este lugar desafiados por tu palabra. Dios mío, en el nombre de Jesús te damos gracias por los testimonios, por los que los hermanos nos comparten del obrar tuyo, pero anhelamos aún más y más de ti. Y en esta mañana nos exponemos al trato tuyo, al trato de tu palabra y la obra del Espíritu Santo, para que regresemos a nuestros hogares verdaderamente cambiados por obra tuya. Y recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Bien. Y uno dice, bueno, soy salvo, Jesús está conmigo, Él ha prometido guardarme, estoy en el hueco de la mano de Dios, nadie me puede tocar. Y entonces, ¿cómo aplicamos esto de que tenemos que cuidar esta salvación? Y quizás alguno esté pensando, se metió en un brete teológico. Porque para unos la salvación no se pierde, para otros se pierde. Yo no sé lo que usted piensa, pero le digo lo siguiente: sin santidad ni usted ni yo veremos a Dios. Así es. Sin santidad ni usted ni yo veremos a Dios. Amén. ¿Quién lo dice? El mismo que dice, sed santos porque yo soy santo. Gloria a Dios. Y uno puede venir a la vida cristiana alegrándose en la presencia de Dios, disfrutando del hacer de Dios cada día, sabiendo que Dios, que tiene un propósito para con nosotros, nos va guiando de una manera sorprendente. ¿A qué? Al cumplimiento del propósito que Él tiene en nuestras vidas.
Y menciono esto ¿por qué? Porque por ahí nosotros vemos que algunos hermanos se alegran permanentemente en el Señor y no es que no pasen pruebas, pasan pruebas. Otros están atrapados en las pruebas y ahí están sufriendo porque están anhelando ser libres de esa prueba. Y ahí están. No sé en qué lugar estás parado esta mañana, pero quiero que juntos veamos en el mismo Filipenses capítulo 2, voy a leer desde el texto 19 en adelante. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos del que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había estado enfermo. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Hasta aquí nomás. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahí estamos revisando el equipo del apóstol Pablo. Pablo que las había pasado todas. Por eso él dice que en su cuerpo lleva las marcas del Evangelio. ¿Y cómo fue el llamamiento de Dios al apóstol Pablo? Dios dice que le enseñaría cuánto él tendría que sufrir para cumplir con su ministerio. Y él abrazó por la fe ese mandato de Dios, lo llevó a cabo y dijo que él dejaba todas las cosas que en la vida había obtenido con mucho sacrificio a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué decisión del apóstol Pablo? Y uno diría, Pablo se rodeó de gente preciosa. Pablo no tenía ningún problema, un hombre de fe, al quien Dios lo estaba guiando y las dificultades que tenía las podía vencer, como leemos aquí en la palabra. Pero no solamente él enfrentaba dificultades, sino que quienes estaban con él la pasaban. Por eso la palabra de Dios dice lo siguiente, el texto 20. Pablo está hablando de Timoteo. Y fíjense, dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Estaba buscando a alguien que vaya a visitar a los hermanos para animarles en la fe, para decirle que todo es posible el que cree, y cuántas otras palabras más Dios le daría a través de este varón. Porque los hermanos, al ver las dificultades, los filipenses estaban decayendo en su fe. Le pasaba lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando todas las cosas van bien, ahí está, la vela bien extendida y viento a favor, vamos adelante. Pero cuando se levantan las tormentas, cuando vienen las dificultades, allí empezamos a cambiar de actitud y a preguntarnos, ¿Dios está conmigo? ¿Estoy en la mirada de Dios? ¿Qué es lo que me pasa? Bien, entonces, aquí Pablo reconoce, y nosotros lo podemos ver al leer la palabra, de lo siguiente, dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Qué tema, no? Revisar entre todo el equipo que tenía con él, a quién calificaba anímicamente para ir y llevar una palabra de ánimo a los demás. Encontró a uno solo, ¿a quién? ¿A quién? A Timoteo. Muy bien. Solamente a Timoteo. Dice que tan sinceramente se interese por vosotros. No era una actitud fingida. No era que Timoteo se pararía frente a los hermanos, mostraría una sonrisa para quedar bien de protocolo y le diría palabras halagadoras.
sino que en él, sinceramente, en su corazón, lo que él decía lo podía vivir. Dios estaba trabajando en el corazón de este hermano. El resto, ¿qué es lo que pasa? Estaban en el equipo, pero fíjense, texto 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y esto desnuda la trampa del diablo. ¿Cómo puede ser que gente que rodea a este varón en el servicio a Dios, habiendo sido llamados y convocados por Dios, estén en esta situación, como lo declara la palabra? ¿Saben por qué? Porque fueron seducidos por las cosas que estaban a su alrededor. Fueron seducidos por el deseo de sentirse bien, de experimentar un sinnúmero de sensaciones, podríamos decir, en vez de cristiano espiritual, cristiano carnal. El Espíritu Santo habla a nuestro ser, y fíjense, Dios habla a través del Espíritu a nuestro espíritu, y revela quién y cómo es Dios. Y esa obra de Dios trasciende lo espiritual, llega a la fase almática y lo expresamos en nuestro cuerpo, en nuestra forma de vivir. El cristiano carnal es aquel que entiende todo el idioma bíblico evangélico, pero que se mueve por los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? A ver, señalemos uno. La vista. Si lo que ve le parece bien, entonces experimenta una sensación de afuera hacia adentro. Es alguien sensual, ¿sí? Que se mueve por los sentidos. Bueno, yo me prendo en esta porque me parece bien, porque escucho que suena lindo, porque huele bien, Bueno, se mueve exactamente al revés, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, ¿dónde trabaja? En nuestro ser interior. Por eso cuando escuchamos una convocatoria a una vigilia, ¿qué pasa? ¿Quién es el que dice, ay, no voy a poder dormir? ¿Qué parte de nuestro cuerpo? El espíritu quiere, pero la carne es débil. Y ahí se produce la lucha. ¿Duermo en casa esa noche bien o me voy a orar? Y el espíritu dice, vamos a orar, vamos a recibir la visitación de Dios. Y la carne dice, no digas eso, cállate la boca. Bueno, allí está presente estos casos. Muy bien. Porque todos buscan, dice, lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y aquí el número parece ser superior de los que están al revés, comparado a Timoteo y a esta otra persona. Pero ese es el equipo del apóstol Pablo, no somos nosotros. Pero la pregunta cabe en esta mañana, ¿dónde estoy parado en la fe delante de Dios? ¿Cuál es mi reacción ante las dificultades, ante las adversidades, ante los desafíos? Gloria a Dios. Texto 25 dice, mas tuve por necesario enviados a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía, dice, grandes deseos de verlo todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino de mí. Porque si no, el apóstol entraría en gran tristeza. Realmente cuando el apóstol Pablo habla y dice gozo y corona mía a los hermanos, amados, hijitos, y todos esos términos que usa en sus salutaciones, queda demostrado cuán amor él tenía por cada uno de los hermanos a quien Dios iba incorporando al cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, es el mismo amor que nosotros debemos experimentar por quien comparte en esta mañana un lugar junto a nosotros. Por eso le invito a que lo mire y le diga, vos sos mi hermano. Dígaselo, vos sos mi hermano. Mi ser se nutre de Dios
a través de tu vida también. Porque la multiforme gracia de Dios nos llega a nosotros a través de ¿quién? De los hermanos del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esto. Y la pregunta sigue siendo, ¿dónde estamos parados para creerle a Dios que Él es un Dios todopoderoso? Gloria a Dios. Todos nosotros sabemos, vamos a leer Mateo 11, 28 al 30. Dice así la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el Antiguo Testamento se menciona que la unción pudrirá el yugo. ¿Sí? La unción, el poder de Dios a través del Espíritu pudrirá el yugo. ¿Cuál es el yugo? El yugo de esclavitud. Dios lo rompe. Pero fíjense, ¿por qué rompe ese yugo de esclavitud? Porque no habría esclavitud sin ese yugo que ata a la vida, a la obra de Satanás. Por eso la unción de Dios pudre, rompe ese yugo. Pero ahora en Cristo Jesús, la palabra de Dios dice que cuando nosotros vamos todos a él, texto 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es palabra de Cristo Jesús. Cuando Él me llama, cuando Él me atrae, así lo hace con un llamado de amor. Y entonces, aquí está lo que dice la palabra de Dios. Voy hacia Él, cargado y trabajado, y recibo a cambio, ¿qué cosa? El descanso que Él ha prometido a nuestras vidas. Pero no es solamente el descanso, sino que recibo algo más. La palabra de Dios dice que nosotros llevamos su yugo sobre vosotros. Dice, llevar mi yugo sobre vosotros, aprendiendo de Él, que Él es manso. ¿Y cómo es un yugo? ¿Cómo es un yugo? Un yugo es lo que me une. A ver, vení, mi querido. Vení. ¿Sí? Ven. Vamos a hacerlo con él. Imaginemos que nuestros brazos son el yugo. ¿Sí? El yugo es un palo que une, ¿verdad? Muy bien. En este caso él es Cristo Jesús. Tira tu brazo. Ahí está. Yo me acerco a él, me uno a él y ahí estoy unido. ¿Por qué? Por un yugo. ¿A quién? A Cristo Jesús. Él que me ha dicho que la carga que me da es fácil de llevar, es ligera, quiere que esté unido a Él, y es de vital importancia que esté unido por ese yugo que es fácil de llevar. ¿Amén? Ese yugo es fácil de llevar. Ahora miren qué es lo que pasa. Él es Cristo, o representa a Cristo, ¿sí? Entonces yo me he acercado a Él. La palabra ahí está. Pero digo lo siguiente. Vos quédate con el brazo así. Pero yo me suelto un poquito. Ahí está. Me suelto un poquito. Y ahí está. Cerca del yugo. ¿Es estar unido? No. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Tengo que estar unido para que se cumpla lo que la palabra de Dios dice. Sucede que cuando me suelto de ese yugo, alguien viene y me pone otro yugo. ¿Qué yugo? El que se pudrió por causa de la unción. Debo estar unido a Cristo Jesús y llevar con Él ese yugo. Mi unión con Cristo es las 24 horas del día, durante toda mi vida. ¿Amén? Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. ¿Qué le pasó a los compañeros del apóstol Pablo? Cada uno de ellos pensaba,
en que la vida cristiana era vivir aquellas cosas que le hacían sentir bien. Elegir lo que creían mejor para su vida. Eso no es una vida de obediencia, esa es una vida de caprichos, que al momento de servir demuestra que uno no califica. ¿Por qué? Porque está creyendo que está en la voluntad de Dios, pero no está en la voluntad de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa aprendemos en esa unión con ese yugo con Cristo Jesús? ¿Qué aprendemos y aprendemos de Él? Primero dice, aprendemos a ser mansos y humilde, a ser mansos, a ser dóciles al trato de Dios. A veces el trato de Dios parece fácil, pero no es fácil. Tampoco es imposible. ¿Por qué no es tan fácil? Porque se produce una lucha en nuestro interior. Porque allí combate el deseo de la carne contra el propósito de Dios, que lo está indicando a nuestro ser a través del Espíritu Santo. Y ahí viene la lucha, donde uno se queda y hace dos cosas. Sigue unido a ese yugo con Cristo, aprendiendo de Él, ¿qué cosa? Que Él fue manso. Muy bien, alguien explicó que, por ejemplo, el caballo del soldado romano era un animal manso. Ese animal solamente lo montaba su jinete. Y ese era un animal que cuando salía a la guerra jamás retrocedía. Solamente lo detenían si lo mataban. Tremendo esto, ¿no? Manso. Manso. Dijera Fermín, no menso. ¿Sí? Bien. Manso. Y uno aprende en eso, en Cristo Jesús, siendo el modelo de que Él fue varón manso y humilde de corazón. Porque cuando aprendemos a ser manso y humilde de corazones, dóciles al trato de Dios en nuestra vida, disfrutamos de eso, y eso es lo que alivia las cargas. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Conviene andar ligado a Cristo en ese yugo que Él nos ha preparado. Conviene recibir el trato de Dios en nuestras vidas, experimentar la transformación, porque de Él viene todo lo bueno a nosotros. Y cuando así lo hacemos, aprendemos a descansar. ¿Qué le pasaba al resto del equipo de Pablo? Cada uno andaba ocupado y preocupado por las cosas que querían hacer y les hacía sentir bien, fuera del propósito de Dios. Lo que separa esto de lo verdadero es una línea mínima. Y en este tiempo de lucha, mis hermanos, uno no puede ser un cristiano que caprichosamente se mueve creyendo que hace la voluntad de Dios. Hoy me va más o menos bien, me enojo con el Señor aunque no lo diga, y le fallo en esto, en eso, en lo otro. ¿Cómo a veces uno le falla a Dios? Cuando le alabamos a Dios, cuando hablamos de Él, cuando no nos comprometemos con Él, cuando la palabra de Dios no está siendo leída cada día, cuando se apaga en nosotros y en nuestro corazón esa necesidad y esa sed que tenemos que tener de Dios. Cuando tenemos sed de lo natural, vamos detrás del agua, y cuando recibimos el agua, qué grata sensación se siente, ¿verdad? Pero de Dios necesitamos, y cuando estamos en la presencia de Dios, en tu presencia encontramos plenitud de gozo. ¡Aleluya! Por eso siempre en la presencia de Dios experimentamos esa plenitud de gozo, dice la palabra de Dios. Y vamos a ir, por favor, a ver Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 4, texto 17.
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Cuidar nuestra salvación con temor y con temblor tiene que ver con hacer caso justamente a lo que la palabra de Dios dice, que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. ¿Sí? Esta es la tarea que a nosotros nos toca realizar. Dios hace lo imposible, pero nosotros debemos hacer lo posible. Debo despojarme del viejo hombre porque está viciado. Esto es lo que Dios nos recomienda en su palabra. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, ¿qué debo hacer con el viejo hombre? Mire, para nada sirve que nosotros lo querramos vestir, perfumar, acomodar, justificar su presencia, porque el viejo hombre no es otra cosa que aquella forma de vivir que aprendimos durante nuestra vida hasta el momento en que conocimos a Cristo Jesús. Ese viejo hombre que desde la perspectiva de Dios y a través de la Biblia nos dice que está viciado, tiene que salir de nosotros. Dice la palabra de Dios que el que robaba ahora en Cristo no robe más. El que mentía no mienta más. Y cuántas cosas que son propias del viejo hombre tienen que morir en nosotros. Poner al yo, ¿cierto? El orgullo que se entronice dentro de nosotros es desplazar a Dios del primer lugar de nuestras vidas. Fíjense, el apóstol Pablo decía que los que estaban integrando el equipo con él tenían un corazón no comprometido con Dios, sino en lo que a ellos le interesaba. Y estaban junto a Pablo. Y por eso no calificaban para la labor que Dios tenía que hacer. Hermanos amados, Dios en esta mañana nos recuerda que el trabajo para Él es mucho y que los obreros somos pocos. ¿Dónde están los obreros? Aquí estamos los obreros. El trabajo para usted y para mí es mucho. Es mucho. Pero ¿qué quiere Dios encontrar en nosotros? Lo mismo que encontró en Timoteo. Lo mismo que Pablo ve en Timoteo. ¿Qué es lo que vio? Lo acabamos de ver hace un rato. ¿Qué es lo que vio? A ver, alguien que se recuerde y me diga lo que acabamos de estar leyendo. ¿Qué vio que había en Timoteo? Había un buen ánimo, ¿y qué más? Y un corazón dispuesto al servicio. ¿A quién estaba sirviendo? A Dios. Sirviendo a los hermanos, reconfortando a los demás. Hermanos amados, cuando Dios trata una vida, la trata completo. Por eso dice que un espíritu alegre constituye un buen remedio y un espíritu triste seca los huesos. Dios quiere que nosotros, ligados a Él por ese yugo que Cristo nos da, nosotros recibamos todo lo que viene de Él, el alimento de Dios a nuestra vida y su palabra, la obra del Espíritu Santo. Y hermanos amados, en la palabra de Dios está ese pan de vida que alimenta nuestro ser. Pero la palabra de Dios tiene que ser leída,
también releída. Meditar en ella y ponerla en práctica. Hay tres cosas que son esenciales. La palabra tiene que ser leída, tenemos que meditar en ella y tenemos que ponerla en práctica. ¿Amén? ¿Sirve solamente leer? No alcanza. Leer y meditar en ella tampoco alcanza. Lo correcto es leerla, meditarla y ponerla por obra. Cuando nosotros leemos la palabra, algo está sucediendo. Cuando empezamos a meditar en ella, empezamos a ver que la fe que viene de Dios comienza a crecer en nuestras vidas. Y esa fe que viene por la palabra de Dios nos permite conocer al Padre y allí nuestro obrar, lo que el resto de los hermanos y Dios ve, es una vida de fe. El justo por la fe vivirá. Pero cuando el justo retrocede, deja de ser justo y no agrada a Dios. Dios quiere que vivamos confiando plenamente en Él, despojándonos de aquellas cosas que lo único que hacen es arruinar nuestra comunión con Dios, inutilizándonos para el servicio. La fe sin obra es muerta. ¿De qué sirve la fe sin obra? De nada. La fe tiene que estar viva. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, en esta mañana decimos: Señor, yo necesito de ti. Un renuevo cada día de parte de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios y entendemos ese proceso por el cual Dios nos está tratando, podemos reconocer que aquel que la buena obra empezó, Él es fiel en completarla. ¿Amén? Quiero decirles lo siguiente: Dios que comenzó una obra en mí, tiene aún que terminarla. Tiene aún que terminarla. Dios que comenzó la vida en tu vida, ¿la terminó? No. La tiene que completar. Ahora Dios, cuando entra a trabajar en nuestras vidas, allí estamos sometidos a su trato, y cuando Dios está trabajando en nosotros, hay momentos donde el trato se hace duro, se hace fuerte, pero no tenemos que desmayar, tenemos que alegrarnos en el Dios de nuestra salvación, porque Él nos tiene en cuenta. Amén. Fíjense, cuando los discípulos, no lo dice la Biblia, pero cuando los discípulos estaban también, los compañeros de Pablo, vieron que Timoteo salía para hacer la labor, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se sentirían? Quizás hablarían unos con otros. ¿Viste que Pablo lo mandó a Timoteo? ¿Y por qué no te mandó? ¿Por qué no me mandó a mí? Y ellos solamente tenían que agachar la cabeza, porque se daban cuenta, porque el Espíritu Santo les hacía entender que ellos habían dejado lugar para otras cosas en sus vidas, y eso es lo que los inhabilitaba para el servicio. Hermanos amados, ahí estaban integrando el equipo, pero sin fruto. Cristo dice que nosotros hemos sido llamados para dar frutos, y frutos en abundancia para la gloria de Dios. Unidos a ese yugo con Cristo Jesús, nosotros aprendemos que en ese trato llegaremos a ser mansos y humildes para la gloria de Él, y a fructificar y a tener una vida aprobada por Dios. Es hermoso confiar en Dios. Confiamos en Él. Bueno, debemos ser confiables nosotros para Dios. ¿Qué piensa Dios en esta mañana? Dios puede decir: confío en Miguel, confío en Vicente, confío en Silvia, confío en Mar, confío en Gustavo, confío en Vilma, confío en Noemí, confío en cada uno, confío en Joel. Confío. ¿Soy confiable para Dios? ¿Soy confiable para Dios? Se supone que estoy en tu equipo. Se supone que estoy dentro del pueblo, pero la voz de Dios a través del Espíritu Santo se alza y dice: ¿eres confiable?
recordemos esto. Había hombres que pensaron solamente en los beneficios que da esa relación con Dios. Qué triste. Dios es, hace y tiene. A Dios debemos amarlo por lo que Él es. No por lo que hace, no por lo que tiene. Porque así nos ama Dios. Dios, que lo tiene todo, no necesita nada de mí. Dios, que hace todo, ¿para qué necesita lo que yo hago? Dios, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros le demos a Él lo que somos. Dame, hijo mío, tu corazón. Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios, que lo da todo, te pide todo. Pero es triste darle a Dios lo que sobra. Señor, aquí te doy esto que hago. Es insignificante. Te doy esto que hago. Te doy esto que tengo. Todo lo que tenemos y hacemos es porque Dios nos da primero. ¿Qué le vamos a dar a Dios? Dios lo que quiere es tu corazón, el mío. Un corazón entregado y dispuesto a servirle a Dios. Aquí estoy, Señor, para que te alegres al verme caminar en obediencia. Abrazo ese yugo, me acerco a ti, me uno, me hago uno solo, y aquí estoy dispuesto a recibir el trato tuyo. ¿Por qué tanto cristiano que se aleja de Dios? ¿Por qué tanto cristiano lleno de inconveniente y de sinsabores? Porque justamente se suelta del yugo. Se suelta del yugo y se va detrás de otras cosas. Sí, está dando vuelta ahí en la órbita. Estoy como estaban aquellos en el equipo de Pablo, pero no podían ser de utilidad a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente pensaban en lo que les hace sentir bien. Eligiendo. No sé por qué en esta mañana vienen a la mente palabras que oí. A ver si se acuerdan. Alguien dijo desde este mismo lugar que hay cristianos que son como el picaflor. ¿Cómo es el picaflor? Chiquitito. ¿Vieron? Mueve la sala y allá va. Y cuando usted lo ve, desaparece. Acérquese y agárrelo uno. Sí, ya lo va a agarrar. Así sabía decir conmigo. Hay cristianos como el picaflor, que se la pasan picoteando de flor en flor, pero allí están. Hermanos amados, debemos alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Amén. Y decir, Señor, aquí estoy e íntimamente ligado a ti. Estoy recibiendo el alimento de tu palabra, meditando en ella y poniéndole en la práctica, porque quiero vivir una vida, como la palabra lo enseña, en novedad de vida, para andar en aquellas obras que Dios ha creado de antemano para todos aquellos que le amamos a Dios. Amén. Y cada día, hermanos amados, por el desgaste que produce el sistema de este mundo, nosotros debemos aprender a limpiarnos delante de Dios. ¿Cómo nos limpiamos? A través de su palabra. Necesitamos su palabra. Necesitamos su palabra. Necesitamos alimentarnos de su palabra. Por eso, hermanos, decimos una y otra vez, leemos un texto y después preguntamos, ¿qué dice ese texto? Si usted se me olvida el texto, estamos en un problema. Entonces necesitamos de Dios. Y esta es una mañana donde nosotros podemos renovar nuestras fuerzas en Cristo Jesús y nuestro compromiso de estar íntimamente ligados en ese yugo, donde en ese yugo aprendemos la obra de Dios, experimentarla en nuestras vidas, aprendiendo a ser mansos y humildes. Amén. Y a saber que el Señor sí está como poderoso gigante con cada uno de nosotros, y por eso no tememos mal alguno. El mal está, pero no hay que tenerle miedo. Las dificultades vienen, pero hay que enfrentarlas en el nombre del Señor. Si no, ¿cómo vamos a ser más que vencedores? Amén.